OBS Bot Tail Air transmite vídeo estés donde estés mediante NDI y SRT. Me ha salido un pareado. Hace unos meses hablábamos de la OBS Bot Tail Air, una cámara PTZ, Pan, Tilt and Zoom, dotada de inteligencia artificial para seguimiento de personas y también de varios protocolos de transmisión por Internet o intranet. Los dos protocolos más potentes por su bidireccionalidad y su compresión también permitiendo una muy buena calidad son NDI por un lado y SRT. Mediante estos, la cámara es capaz de conectarse con o sin cables a un equipo anfitrión que recoja la señal y la transmita en directo. Ahora bien, ¿cuál es mejor? Vamos a ver cómo podemos establecer conexión mediante SRT y NDI a la OBS Bot Tail Air y cuál es el mejor sistema para transmisión en vivo, especialmente durante largos periodos de tiempo. Pero vamos a ver primero cómo funcionan los protocolos NDI y SRT. NDI significa Network Device Interface y la OBS Bot Tail Air dispone de compatibilidad con la versión HX, que comprime en H264 y H265 y mejora la latencia en la transmisión. La ventaja principal es que es plug and play, es decir, conectar y listo. No tenemos que configurar ni IPs, ni puertos, ni nada por el estilo. La compresión es un poquito menor. Tampoco se añaden mecanismos de control de los datos como si tenemos en la conexión SRT y por lo tanto el ancho de banda y la potencia que necesitamos es un poquito menor que en el caso del SRT. Por su parte, el SRT, que por cierto no tiene nada que ver con subtítulos, significa Secure Reliable Transport, es un protocolo de código abierto también bidireccional como el NDI, es decir, las cámaras pueden funcionar como emisores y también como receptores, e inicialmente fue concebido para transmitir vídeo poniendo énfasis en la fiabilidad, especialmente en redes WAN, es decir, no locales. Esto se traduce en que vamos a necesitar un ancho de banda un poquito mayor para introducir mecanismos que aseguren mejor la señal y por lo tanto vamos a tener un poquito de más latencia que la que tenemos con NDI. Además, la compresión es un poco mayor, por lo tanto vamos a necesitar mayor capacidad de procesamiento de una máquina, de un equipo, para recoger la señal. Otra ventaja que tenemos es que es de código abierto y no requiere de pago de licencias como si podemos tener en el caso del NDI HX. De hecho, para hacer que una Tail Air sea compatible con NDI HX necesitamos pagar una licencia de $99 por cámara. Sin embargo, es un poco más difícil de configurar que el NDI HX, pero tampoco tanto. Teóricamente, el NDI puede ser más conveniente si vamos a producir vídeo en un entorno local más estable, con un amplio ancho de banda y con un uso de software de realización como puede ser OBS Studio o vMix. Por su parte, si vas a hacer una transmisión por internet, no por una red local, especialmente en entornos no controlados, aquí puede ser más conveniente utilizar SRT. Ahora bien, podría ser conveniente utilizar SRT también en un entorno de área local, en una red local. Vamos a ver entonces si es posible hacer esto y podemos ahorrarnos el pagar el dinerete que cuesta la licencia de NDI y además podemos utilizar cámaras tan potentes como estas OBS Bot Tail Air que tienen toda la inteligencia artificial a nuestra disposición para ahorrarnos pagarle también a un operador de cámara. Para esto vamos a utilizar dos cámaras como esta y las vamos a conectar mediante Wi-Fi y también cable Ethernet con este adaptador que te permite pasar de USB-C a clavija Ethernet RJ45 porque esta clavija no la tenemos incluida en la cámara. Y vamos a utilizar también la aplicación OBS Bot Start, disponible tanto para iPhone como para Android. También podemos utilizar la aplicación de escritorio. Lo que pasa es que a día de hoy todavía no tenemos disponible la conexión SRT en la aplicación de escritorio. Así que primeramente vamos a probar la conexión SRT. El proceso para conectarla sigue unos cuantos pasos, pero no te preocupes porque no es nada del otro mundo. Si utilizamos una computadora de escritorio o portátil, tenemos que conectarnos a la misma red local que la cámara y tenemos que sacar la IP que tiene asignada ese equipo. En el caso de Windows, abrimos una terminal, escribimos ipconfig y tenemos que copiar la dirección IPv4 que nos aparecerá. En mi caso es 192.168.1.40.
Ahora tenemos que irnos a la aplicación móvil de OBS Bot Studio. Nos vamos a los 3 puntos que tenemos en la esquina inferior izquierda. Hacemos scroll hasta SRT Settings y en modo seleccionamos Caller. Es decir, la cámara llama al servidor para enviarle el contenido. Le damos al botón de Config y aquí en Host tenemos que seleccionar la IP del equipo anfitrión. En mi caso sería mi PC. En puerto remoto, por lo general, se suele poner en torno al puerto 10.000. Le damos a Save y luego tenemos que marcarla para que se use esta conexión. Seguidamente nos vamos atrás, activamos el modo SRT y luego tenemos que utilizar un programa que recoja la señal, como por ejemplo OBS Studio. En el caso de este programa, en Fuentes le damos a Más y añadimos una fuente multimedia. Le damos el nombre que queramos e importante, tenemos que desmarcar la casilla de archivo local. Ahora en entrada tenemos que escribir srt // y tenemos que poner la IP de nuestro equipo, la IP que vimos anteriormente. Luego escribimos 2 puntos y escribimos el puerto que pusimos en la aplicación, en este caso 10.000. Y por último tenemos que escribir un signo de interrogación y luego mode igual listener. En este caso lo que estamos haciendo es configurar OBS Studio como un oyente, es decir, la persona que oye lo que está transmitiendo, en este caso, la cámara que hemos configurado como caller, o persona que llama, persona que habla. Así que lo que hice fue conectar las 2 cámaras mediante SRT. Por cierto, para conectar 2 cámaras tenemos que utilizar 2 puertos diferentes. En mi caso utilicé el 10.001 para conectarme a la segunda cámara. Pues en este caso, por Wi-Fi a 4K, con el preset de calidad alta, tenemos un lag de aproximadamente medio segundo. Siempre y cuando tengamos un Wi-Fi cercano, que preferiblemente esté a 5 GHz, vamos a tener más estabilidad y un ancho de banda mayor. Pero en el momento en el que conecte la cámara al router principal de mi casa, el de Starlink, que está a unos 10 metros aproximadamente, y también hay varios muros de distancia entre la cámara y el router, ahí la conexión era mucho más inestable. Moraleja de todo esto, asegúrate si te conectas por Wi-Fi de que estás muy cerca del router y además que utilizas una conexión de 5 GHz que si bien tiene menor alcance, tiene un mayor ancho de banda. En cuanto a la conexión por cable a máxima calidad, a 4K, esta es perfectamente estable también, aunque mantiene el mismo lag de aproximadamente medio segundo. Otra cosa que puede ser un gran inconveniente en según qué casos es que en cuanto conecté mediante SRT la cámara, ya sea por Wi-Fi o por cable, a mi equipo, al equipo anfitrión, mediante OBS Studio, noté cómo el ventilador de la CPU empezaba a andar a toda velocidad. Resulta que la conexión mediante el protocolo SRT necesita de más recursos de nuestro equipo, sobre todo por la compresión y también por los mecanismos para asegurar la estabilidad de la conexión. Esto se traduce en que el uso de la CPU se dispara un poquito, tampoco es demasiado, pero lo bastante como para que se echa a andar el ventilador de esta CPU. En OBS Studio vemos que el uso de la CPU está en torno al 6%. Pero hay una solución a esto, sobre todo si tienes un equipo que tenga una GPU que sea capaz de codificar por hardware en H264 y H265. En el caso de OBS Studio, abre la fuente y aquí puedes activar esta opción llamada utilizar la decodificación por hardware cuando esté disponible. En mi caso fue activar esta opción e inmediatamente volver el ventilador de la CPU a su estado original. Y aquí vemos ahora en OBS Studio que el uso de la CPU se queda en torno al 0,1%. Pues estuve grabándome durante 1 hora aproximadamente mientras estaba editando vídeo y cuando terminé esta sesión de trabajo no noté un aumento significativo del lag y tampoco había desincronización entre ambas cámaras. Así que por ese lado, muy pero que muy bien. En cuanto a la conexión por NDI, pues tanto la conexión por cable como por Wi-Fi tampoco difieren demasiado siempre y cuando, de nuevo, estemos muy cerca del router. Por Wi-Fi a 4K, con el preset de alta calidad, tenemos un retardo de aproximadamente 0,2 segundos, manteniéndose este mismo retardo cuando conectamos la cámara por cable. Para conectar por NDI las cámaras simplemente tienes que habilitar este protocolo en la aplicación móvil o de escritorio y luego en OBS Studio tienes que añadir una nueva fuente NDI. Al estar en la misma red va a detectar las cámaras automáticamente y en este caso no tenemos que hacer ningún cambio de puerto ni nada por el estilo. En este caso no he notado ningún cambio significativo en el uso de la CPU cuando uso NDI
ya sea en una o dos cámaras. Repitiendo esta sesión de trabajo no noté tampoco un cambio de lag al finalizar, ni tampoco una desincronización, así que por ese lado también NDI funciona muy pero que muy bien. Y en cuanto a calidad de imagen, usando siempre la tasa de bits máxima a 4K y 25 fotogramas por segundo, vemos que no hay mucha diferencia entre el NDI y el SRT. Quizás se aprecia un pelín de más definición en el NDI, pero no es nada escandaloso. Conclusión, ¿cuál es el mejor sistema para conectar una cámara como esta mediante Wi-Fi o por cable a un equipo anfitrión? Pues según las pruebas que yo he realizado, si tienes un equipo que disponga de aceleración por hardware y también que tenga un router que esté cerca, relativamente cerca y preferiblemente con conexión de 5 GHz, la conexión SRT es la que mejor rendimiento te va a dar. Salvando el mayor lag, ese mayor retardo que podemos tener de 0,2-0,3 segundos respecto al NDI HX, la verdad es que el SRT funciona también muy pero que muy bien, incluso a 4K y con el preset de máxima calidad. Aunque si lo que quieres es tener la máxima estabilidad posible, lo mejor es cablear la sala donde vayas a grabar, o al menos si es una cosa improvisada, tirar un cable hasta la cámara para conectarla mediante el adaptador de Ethernet a USB tipo C. Ahora bien, la aplicación de escritorio debería dar soporte al protocolo SRT, ya que la cámara al apagarla desactiva la conexión y nos obliga a usar la app en la misma red para activarlo. Y si tengo un equipo más modesto o tengo que darle prioridad a una latencia más baja, el NDI HX por supuesto aquí es mucho mejor. Y si vas a utilizar una consola de realización que sea compatible con estos protocolos, como por ejemplo la OBS Bot Talent, que salió hace poco, y por cierto OBS Bot no me está pagando nada por mencionarla, y tampoco me está pagando nada por hablar de las OBS Bot Tail Air en este vídeo, por cierto, no es una mención pagada, pues yo me quedaría con el protocolo NDI HX, sobre todo por lo instantáneo que es para conectarlo a un equipo como puede ser este dispositivo. Pero si tienes cierta pericia y además la consola te lo pone fácil, échale un vistazo al protocolo SRT, porque también es muy estable y además te va a ahorrar un dinerete, sobre todo si utilizas muchas cámaras. Y si quieres saber cómo es la OBS Bot Tail Air, échale un vistazo a este vídeo.